Sean todos bienvenidos a una clase más del curso de biología. Hoy estudiaremos el tema la respiración celular. La respiración celular es un proceso catabólico que degrada compuestos orgánicos como la glucosa para así la célula obtener energía. Esta energía en el mundo celular, en el mundo de los seres vivos, es por medio del ATP, que significa adenosín trifosfato. En esta imagen podemos apreciar a la respiración celular y cómo se complementa con la fotosíntesis. La fotosíntesis es un proceso anabólico, es un proceso complementario con la respiración celular. Muy bien. La semana pasada vimos este tema a detalle. Vimos que la organela que hace propicio la fotosíntesis es el cloroplasto. Y la fotosíntesis es un proceso anabólico porque va a sintetizar compuestos orgánicos a partir de compuestos inorgánicos. Muy bien. Por ejemplo, aquí va a tomar el CO2, el agua, que son compuestos inorgánicos, y como fuente de energía va a tomar la luz solar. Y va a producir compuestos orgánicos más complejos, como la glucosa, y también va a producir el oxígeno. Y bueno, y también va a producir agua. Ahora, la respiración celular va a tomar estos compuestos que fueron sintetizados por la fotosíntesis. Va a tomar el oxígeno molecular porque los seres vivos van a consumir este oxígeno para poder respirar, para poder vivir. De ahí la importancia, dijimos, de la fotosíntesis. Y además va a tomar la glucosa y también el agua. ¿Okay? Estos tres elementos lo va a consumir y va a producir o va a desechar, más que producir, va a desechar compuestos inorgánicos como el CO2 y el agua y también el ATP en forma de energía. ¿Ok? Esto significa que la respiración celular va a tener como ingredientes lo que produce la fotosíntesis. Todo esto que está aquí. Esto produce la fotosíntesis y estos son los ingredientes que va a tomar la respiración celular. ¿Y qué va a producir con esto? Va a producir ATP, o sea, energía, y qué más, y va a producir también estos compuestos inorgánicos más simples, porque van a ser producto de la degradación de este compuesto orgánico complejo, como es la glucosa. Es decir, va a producir CO2 y agua. Y luego esta organela va a tomar estos compuestos y así va a continuar este ciclo complementario. Importantísimo para los seres vivos. Muy bien. Ahora tenemos aquí una célula. Esta célula va a tener mitocondrias. Recordemos que la mitocondria es una organela, así como el cloroplasto es la organela de la fotosíntesis, la mitocondria es la organela de la respiración celular. Veamos a detalle esta organela. Este es un esquema de la mitocondria. Tenemos aquí que tiene, igual que el cloroplasto, tiene dos membranas, una externa y una membrana interna. La diferencia es que esta membrana interna tiene como una especie de repliegues. Estos repliegues internos, solamente estos internos, se conocen como crestas, las crestas mitocondriales o cresta mitocondrial. Muy bien, también esta organela va a tener como una especie de citoplasma, pero como no es el citoplasma de la célula, esta se va a llamar matriz mitocondrial o mitosol, ¿ok? Mitosol o matriz mitocondrial. Muy bien, también va a contener un ADN circular y desnudo, igualito que la organela cloroplasto. ADN circular y desnudo. Desnudo significa que no tiene histonas, sin histonas. Muy bien, y también va a tener ribosomas. Al igual que la organela cloroplasto, tiene también ribosomas de 55 a 70 S. Y también enzimas. Tiene todos los, muy similar estructuralmente al cloroplasto. Y de ahí también que esta organela, esta mitocondria, se conoce como una organela semiautónoma, porque va a producir su propia energía. Además tiene un ADN circular, aunque no tiene histonas, pero tiene un ADN. Entonces de ahí que se conoce como una organela semiautónoma. Al igual que el cloroplasto, la mitocondria también es considerada como organela semiautónoma. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la ecuación? La ecuación de la respiración celular. Está conformado por la molécula de glucosa. La C6H12O6 es la molécula de glucosa, más 6 moléculas de oxígeno molecular, más 6 moléculas de agua, van a dar como resultado 6 moléculas de dióxido de carbono, más 12 moléculas de agua. Y también entre 36 o 38 ATPs. ¿Okay?
entre 36 o 38 ATPs. Esto va a depender de la lanzadera que se esté utilizando. Eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, ¿cuáles son los tipos de respiración celular? Existen dos. Una con oxígeno, que es llamada por lo tanto aeróbica, y la otra que no requiere oxígeno, por lo tanto es llamada anaeróbica. ¿Ok? En la aeróbica, que requiere oxígeno, va a participar o se va a llevar a cabo en la mitocondria. ¿Ok? Esta respiración celular se lleva a cabo en la mitocondria y además es la que produce más ATPs, entre 36 a 38. ¿Ok? Sin embargo, la anaeróbica, que no requiere oxígeno, se va a llamar también fermentación y hay de dos tipos, la fermentación láctica y la fermentación alcohólica. Ambas, cada una de ellas va a producir 2 ATPs. 2 ATPs. Entonces, ¿cuáles son, así a grandes rasgos, las etapas de la respiración aeróbica? Es como sigue. Empieza con la glucólisis o la descomposición de la glucosa. Una glucosa se parte en 2 piruvatos. Y del piruvato, a partir del piruvato, va a pasar una serie de etapas que vamos a ver más adelante a detalle hasta llegar hasta la mitocondria. ¿Ok? Y ahí se va a realizar la respiración aeróbica con 36 a 38 ATPs. En cambio, la respiración anaeróbica comprende estas etapas. También inicia a partir de la glucosa por glucólisis. Al partirse la glucosa en 2 piruvatos y del piruvato va a generarse finalmente el ácido láctico o lactato y más ATP, más 2 ATPs. O por la fermentación alcohólica va a producirse el etanol más 2 ATPs. Muy bien, ahora vamos a ver lo siguiente. Aquí tenemos las etapas de la respiración celular aeróbica, la que requiere de oxígeno. Tenemos aquí una célula, le hacemos un zoom justamente a esta mitocondria y vamos a observar todas las etapas de la respiración celular aeróbica, ¿ok? Aeróbica. Empieza con la glucólisis. Glucólisis es la descomposición de la glucosa, también conocida como la vía de Embden-Meyer, ¿ya? Embden o vía de Embden-Meyer. Esto se realiza, como podemos observar en la imagen, se realiza en el citosol. El citosol es el citoplasma o parte del citoplasma de la célula. Ahí se va a realizar en el citosol. Muy bien, la glucosa al aplicarse la glucólisis va a partirse o se va a dividir en 2 piruvatos y va a producir 2 ATPs. 2 ATPs, es decir, la glucólisis produce 2 ATPs. Ahora, la siguiente etapa va a ser dentro de la mitocondria. ¿Ok? Ingresa el piruvato y va a pasar esto. Va a hacerse la formación del acetil coenzima A. Se va a formar. A esta etapa también se va a conocer como la descarboxilación del piruvato. Ingresa el piruvato y se descarboxila, ¿ok? O se forma el acetil coenzima A. Esto se va a realizar en la matriz mitocondrial. Matriz mitocondrial, ¿ok? O también conocido como mitosol. Mitosol, ¿ok? Es como el citosol, pero de la organela mitocondria, ¿ok? Muy bien, después de esta etapa se produce la siguiente, que se va a llamar el ciclo de Krebs o el ciclo del citrato o el ciclo del ácido cítrico. Tiene estos nombres. Aquí está el ciclo. El ciclo de Krebs, el ciclo del citrato o el ciclo del ácido cítrico. Y esto se va a realizar también en la matriz mitocondrial, en el mitosol. Y va a producir 2 ATPs. 2 ATPs. Hasta ahí van 4 ATPs. Muy bien. La última etapa se va a llamar transporte de electrones y quimiosmosis, o también se va a llamar fosforilación oxidativa. ¿Ya? Y lo que consiste es un transporte de electrones y quimiosmosis. Esta se va a llevar a cabo no en el mitosol, como las 2 etapas anteriores, sino en la cresta mitocondrial, en estas membranas internas de la mitocondria. Ahí, en estas crestas, se van a llevar a cabo justamente esta última etapa, la fosforilación oxidativa, y esta va a producir 32 o 34 ATPs. Va a depender de la lanzadera que utilice. También lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿ok? Entonces, en total, se va a producir entre 36 o 38 ATPs. Esto es en la respiración celular aeróbica. Ok, ahora, el oxígeno es el aceptor final de electrones e hidrógenos. ¿Y qué va a pasar si el oxígeno acepta hidrógenos? Pues va a formar o se va a convertir o se va a sintetizar agua. ¿Ok? Recuerden que en la respiración celular aeróbica el oxígeno es el aceptor final de electrones e hidrógenos. Y si el oxígeno acepta hidrógenos, va a producir agua. Muy bien. Ahora vamos a pasar a la siguiente, que es las etapas de la respiración celular anaeróbica, que es sin oxígeno. Cuando el cuerpo humano, digamos, ¿cuándo se va a realizar este tipo de respiración celular anaeróbica? Si sabemos que no produce mucho oxígeno, que digamos, ¿no? Produce mucho menos oxígeno que la respiración celular aeróbica, justamente cuando hay ausencia de oxígeno. Digamos que nosotros somos atletas de alta competencia y
Estamos haciendo tanto actividad física, tanto esfuerzo físico tan rápido que el cuerpo, digamos, no recibe la cantidad suficiente de oxígeno. Con la cantidad de oxígeno que recibe, el cuerpo humano va a optimizar y va a utilizar todo el oxígeno. ¿Okay? Pero cuando es demasiado el esfuerzo físico, entonces va a carecer de oxígeno. Entonces, los que carecen de oxígeno, cuando no hay suficiente oxígeno, lo que el cuerpo hace esto, respiración celular anaeróbica. ¿Ok? Es decir, fermentación. Y de alguna manera la glucosa lo va a partir y el piruvato el piruvato que se forma va a finalmente generar ácido láctico. ¿Ok? Por fermentación láctica genera finalmente lactato o ácido láctico, más 2 ATPs de energía. ¿Ok? No es efectiva. No es efectiva, ¿por qué? Porque se genera poca energía y además se genera esto. Y esto que va a producir en tu cuerpo, en tus músculos que están en alta exigencia, va a producir calambres. ¿Ya? De ahí se producen los calambres. ¿Ok? Muy bien. Ahora, pero estudiamos un poco más a profundidad la respiración celular anaeróbica. ¿Ok? Dijimos que no se realiza en la mitocondria, sino se realiza en el citosol. ¿Ok? Esta es una diferencia. La respiración anaeróbica se realiza en el citosol. ¿Citosol cuál es? Es parte del citoplasma de la célula. Se realiza fuera de la mitocondria. ¿Ok? Empieza igual con la glucólisis de la glucosa, la partición de la glucosa en 2 piruvatos. ¿Ya? Y del piruvato, a partir del piruvato va a generarse, por fermentación láctica, va a generarse ácido láctico o lactato. O también va a generarse por fermentación alcohólica etanol. ¿Ya? Y ambas, cada una de ellas va a producir 2 ATPs. 2 ATPs. Muy bien. ¿Qué más podemos decir acerca de estos? Que podemos decir que ¿dónde se lleva a cabo esto? Por ejemplo, la láctica se va a llevar a cabo en bacterias lácticas para la formación de yogur, también en los miocitos, en los músculos, que son las células musculares que le mencioné hace un momento, y también en los eritrocitos. ¿Okay? Fermentación láctica se realiza en bacterias lácticas para formar el yogur, por ejemplo. ¿Okay? Ahora, la fermentación alcohólica se va a realizar en levaduras en la formación del pan, la cerveza, el vino. Ahí ocurre la fermentación alcohólica. Muy bien. Ahora, ¿quién es el aceptor final de electrones? Recuerden que en la aeróbica se realizaba en el oxígeno. El oxígeno era el aceptor final de electrones e hidrógenos y formaba agua. En cambio, aquí no hay oxígeno. Si no hay oxígeno, ¿quién va a ser el receptor? Pues no va a ser el oxígeno. ¿Quién va a ser entonces? Va a ser el piruvato. ¿Ya? En la fermentación láctica es el piruvato. El piruvato es el aceptor final de hidrógenos y se convierte en lactato. ¿Okay? En cambio, en la fermentación alcohólica, el aceptor final de electrones e hidrógenos, es el etanal o acetaldehído y va a convertirse en etanol. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el balance energético? ¿Ya? Por cada glucosa que nosotros descomponemos se van a obtener entre 36 a 38 ATPs. Va a depender de la lanzadera utilizada. Bueno, empecemos primero por la respiración anaeróbica, que sabemos que produce 2 ATPs. Entonces aquí tenemos, por cualquiera de las dos formas, por cualquiera de las dos fermentaciones, ya sea la fermentación láctica o la alcohólica, ambas van a producir 2 ATPs. ¿Ya? 2 ATPs. En cambio, en la respiración celular aeróbica con oxígeno, entonces va a ser mucho más efectivo. Aquí hay varias etapas. ¿Ya? La etapa número 1, que es la glucólisis, aquí se va a producir 2 ATPs. 2 ATPs. La siguiente etapa es el ciclo de Krebs. ¿Ya? En el ciclo de Krebs, que está acá, aquí está la glucólisis, 2 ATPs. En el ciclo del ácido cítrico, o el ciclo de Krebs, se va a producir también 2 ATPs. ¿Ya? 2 ATPs. Ahora, en la última etapa llamada fosforilación oxidativa, que está acá, en síntesis en total se va a producir entre 32 a 34 ATPs. ¿Ya? Entre 32 a 34 ATPs. ¿De quién va a depender? ¿Ya? Va a depender de la lanzadera utilizada. ¿Pero qué es la lanzadera? Justamente hay dos tipos. Una llamada glicerol 3-fosfato, que va a producir 32 ATPs, y la otra lanzadera es la lanzadera de malato aspartato, que va a producir 34 ATPs. ¿Ok? Entonces, la más efectiva, ¿cuál sería? La más efectiva es malato aspartato, que produce 34. Más 2 y más 2 sería en total 38 ATPs en total. Pero si va por la lanzadera de glicerol 3-fosfato, va a producir 32 más 2 más 2, va a producir 36 ATPs. Esa es la diferencia. Muy bien. ¿Cuál es la más efectiva? Justamente es la respiración celular aeróbica, la más efectiva. ¿Cuándo se realiza respiración anaeróbica? Pues en el cuerpo humano, de una persona humana o de un animal, se va a producir cuando hay ausencia o carencia de oxígeno. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Ahora, eso fue todo por la clase de hoy. Espero que les sea de mucha utilidad. Si les gustan los videos, por favor, denle like, suscríbanse al canal, activen la campanita para más videos. Muchas gracias.